Comienza como el siglo de las luces, la ilustración. Buen día, nuestro equipo está conformado por Emiliana, Eunice, Luis Fernando, Andrea Velázquez, Raúl y yo, Jesús Francisco, y les vamos a hablar sobre la ilustración y varios datos interesantes acerca de este. La Ilustración. La Ilustración, o el siglo de las luces, fue un movimiento político e intelectual que sucedió en Europa durante el siglo XVIII. Este movimiento fue encabezado por los llamados ilustradores, quienes mayormente eran de clase media y aristócratas. Los ilustradores buscaban mejorar la realidad que se vivía en Francia. En este momento, mediante el uso de la razón, buscaban solucionar cuestiones de clase social, problemas económicos que provenían de las diferencias de clases sociales y el mal gobierno de los monarcas y el clero. Este movimiento también influyó en otros aspectos de suma importancia, tales como la política, la economía, las ciencias, el arte y la religión. La Ilustración fue una corriente de pensamiento que buscaba revolucionar el contexto en que la sociedad vivía. Se buscaba la igualdad y el progreso mediante el uso de la razón. Los tres principales pilares que sostenía este movimiento fueron la razón. Consideraban que hacer el uso de la razón era el único medio para llegar a una sociedad libre de injusticias y que mediante ella podían hacer un mundo mejor, cuestionando y razonando si lo que pensaban a su alrededor era realmente lo correcto. El progreso. Este principio sostenía que la sociedad tenía mucho por avanzar, aun y que con esto se podía alcanzar y lograr esto mediante el uso de la razón, dejando de lado la ignorancia para lograr transformaciones como sociedad. La ley natural. Este pilar habla sobre que todos como seres humanos nacemos con los mismos derechos y que se mantiene así por el resto de nuestras vidas. Contexto histórico. Surgió en Europa a finales del siglo XVIII. Para esa época todavía había mucha opresión respecto a las distintas formas de pensar, ya que solo se permitía estar de acuerdo con la Iglesia y sus ideologías, o los reyes consideraban eran lo verdadero. Isaac Newton, originario de Inglaterra, es de los más importantes astrónomos que hemos tenido hasta la actualidad. También fue un importante físico y matemático. Vivió una infancia difícil debido a la muerte de su padre antes de su nacimiento. Isaac Newton aprendió a calcular las leyes que rigen la naturaleza. Es considerado un inspirador de este movimiento filosófico. John Locke fue un filósofo y médico inglés que afirmaba que cada ser humano tiene tres derechos fundamentales: la vida, la libertad y la propiedad privada. Montesquieu fue una figura importante para la nueva visión que se tenía sobre la política. Fue el que proclamó que el poder se debía dividir en tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo. Forma parte del gobierno que sabemos que sigue manteniéndose hasta la fecha entre distintos países, uno de ellos México. Voltaire fue uno de los más importantes pensadores y filósofos franceses. Después de irse a vivir a Inglaterra por una crisis que un experimento, quedó sorprendido de la libertad y tolerancia que tenía ese gobierno con las distintas formas de pensamiento. Voltaire, al volver, defendió en sus obras la libertad y la tolerancia a distintas formas de pensamiento y expresión. Rousseau fue un escritor suizo que proponía que el ser humano era bueno por naturaleza y era la sociedad quien lo corrompía. La ilustración se caracterizó por la confianza en la capacidad intelectual del ser humano y por poner en cuestión el dogmatismo y las supersticiones. Los pensadores ilustrados promovían una sociedad más justa, democrática y solidaria. La gradual desaparición de elementos religiosos en explicaciones, signos, valores y comportamientos se conoce como secularización. El pensamiento ilustrado impulsó así una disminución de la influencia religiosa en prácticamente todas las áreas de la vida social y cultural. Los pensadores ilustrados situaron al ser humano en la base de una nueva forma de pensar, fundada en la razón, la ciencia y la búsqueda de la realización de los proyectos de libertad, progreso y cultura laica, proceso indicado por el humanismo renacentista.
La Ilustración es un tema muy amplio en cuestión de historia, debido a que no solo se dio en Francia, sino que también tuvo cientos de ecos en distintas partes del occidente que aún tienen repercusiones en la actualidad. No solo ha logrado cambios en cuestiones educativas y culturales, al impulsar el progreso como sociedad, no solo buscaba innovaciones tecnológicas y científicas, sino que también buscaba cambios en la manera de pensar respecto a las distintas clases sociales. La tolerancia a las distintas transmisiones y expresiones de ideas y a respetar a los seres humanos desde su nacimiento, ofreciéndoles a todos dignidad e igualdad de derechos. Además de querer la abolición del mal gobierno de las monarquías, buscando que fuera justo para todo el pueblo la elección de representantes capaces de manejar de manera correcta las relaciones con otros pueblos, su economía y que sea humanitario. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati lalu bicara